Te damos gracias, Señor. Viene a mi mente y corazón el Salmo 73 cuando dice: cuando traté de comprender todo esto, se convirtió en una carga insoportable. Muchos de nosotros pasamos mucho tiempo intentando comprenderlo todo, tratando de encontrar la respuesta, intentando encontrar una solución, tratando de arreglarlo, de controlarlo, ¿cierto? Y el Salmo continúa: pero cuando me presenté ante el Señor, todo se aclaró, todo se hizo discernible, simplemente comprendí. Es increíble para mí cómo se da esa transición. Ante el Santo de los Santos, las cosas que antes parecían grandes ahora parecen pequeñas. Amén. Y si dices: bueno, pastor, mis problemas no han disminuido, entonces solo quiero dirigir tu atención a un Dios grandioso, que en comparación, tus problemas, tus desafíos, tus dificultades, ni siquiera se acercan a quién es Él y lo que Él piensa al respecto. Amén. Así que, Padre, te damos gracias por tu presencia hoy, te damos gracias por tu bondad y te miramos a ti, que eres el autor y consumador de nuestra fe. Tú comenzaste esta obra y tú la completarás. Padre, permite que hoy escuchemos tu palabra con tal revelación que transforme nuestras vidas. Oro por un nuevo alcance para las personas hoy. Que tu palabra, Dios, traiga revelación para el momento y temporada que atraviesan. Dios, te damos toda la alabanza, la gloria y el honor, porque, Señor, solo tú eres digno de todo. Solo queremos detenernos y recordar que tú eres grande y digno de ser alabado. Eres santo y exaltado. Eres más grande que nadie. Nadie es como tú. No hay nadie como tú, Padre. Te alabamos y agradecemos tu presencia hoy. Amén. Amén, iglesia. Aleluya. En esta mañana, al pasar a la declaración de generosidad y al expresar lo que creemos sobre nuestro dar al Señor, te invito a continuar adorando. Creemos que adorar es darlo todo a Dios, un acto de entrega total como forma de adoración, y así ofrendamos. David dijo esto: ¿cómo podría ofrecer a Dios algo que no me cuesta nada? Siempre hay un sacrificio en la adoración y siempre hay un sacrificio en dar. Amén. Y así puedes ver todas las formas de dar que están en la pantalla. Hoy quiero animarlos a declararlo. Y déjenme decirles algo: no solo con fe, que es creer en lo que Dios ha dicho, sino con esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Mirar hacia el futuro. La esperanza es la imagen perfecta de lo que Dios hará. Amén. Así que tengo fe en lo que Dios dice sobre mis ofrendas. Y mi esperanza es: Señor, que tú satisfaces todas mis necesidades según tus riquezas en gloria. Eso es lo que dice tu palabra, y espero con ansias ver que eso se cumpla en mi vida en todos los aspectos. Amén. Así que vamos, digamos esto: damos con alegría, vamos. Es nuestro acto de adoración y damos por obediencia. Traemos a Dios lo que es de Él y damos generosamente. Somos bendecidos para ser una bendición. Amén, amén, amén. Quiero dar la bienvenida a todos, ya sea aquí en persona, en todos nuestros campus, en línea o en los centros penitenciarios que se conectan. Nos alegra estar juntos como iglesia hoy. ¿Podrían tomarse un momento para saludar a alguien a su alrededor en cada lugar y darle la bienvenida a Zion City hoy? Bueno, si tienen sus Biblias, Éxodo capítulo 14. ¿Alguna vez les ha pasado algo que pensaron que era el peor momento de su vida, pero luego vieron que Dios estaba presente y te estaba salvando a través de eso? Tal vez fue un trabajo que no conseguiste, un ascenso que no alcanzaste, una relación que se rompió, la oportunidad que se cerró, la enfermedad que te frenó, y ese momento parecía el fin, pero ahora puedes ver que en realidad solo fue el comienzo de algo nuevo. En realidad fue el comienzo de algo mejor. A veces Dios deja que el enemigo se crea que está ganando. Le da el tiempo para creerse que puede controlar. Pienso cuando en Corintios dice que si los líderes de este siglo, y lo tomo de la manera más natural, pero también espiritualmente,
si el enemigo hubiera entendido, nunca habría crucificado al Señor de la gloria. Si el diablo pensaba que estaba ganando, pensaba que estaba frustrando el plan de Dios, pero en realidad solo cumplía un pequeño papel en su designio desde el origen de la creación. El hombre caído sería traído de vuelta a Dios mediante su Hijo Jesús, el Salvador. En ocasiones Dios permite al enemigo creer que está ganando para demostrar su aparente control, como se ve en el capítulo 14 del Éxodo. Israel está atrapado. El mar rojo delante, las montañas lo rodean, el faraón detrás, y el enemigo cree que está a punto de destruirlos, pero Dios está a punto de liberarlos. El mismo mar que el enemigo pensaba que los ahogaría, se convirtió en el camino que los salvó. Y esto sigue siendo cierto. Su historia es nuestra historia. Según las Escrituras, estas fueron escritas para ser comprendidas, así que nos permite identificarnos con la historia de Israel. Lo que el enemigo planea para dañarnos, Dios lo transforma en bendición si creemos en Él. Que cuando parece que no hay salida, Dios creará un camino. ¿Crees en un Dios que abre caminos esta mañana? Quiero que leamos juntos el capítulo 14 del Éxodo, y solo voy a leer una parte de la historia para ubicarnos. Sé que la mayoría de ustedes probablemente han visto los 10 mandamientos, el príncipe de Egipto, dependiendo de tu generación. O están familiarizados con esta historia, pero creo que hay elementos de esta historia que, debido a que a menudo leemos las escrituras como si fueran fantasía o un tipo de leyenda urbana, folclore, ya sabes, un cuento de hadas, como si estuviéramos leyendo un libro de cuentos de ficción. Y no llegamos a comprender que fueron personas reales con emociones reales, con un enemigo y un Dios igualmente verdaderos. En Éxodo 14 dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pijajirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar, frente a Baal Zephón. El reto aquí es que hay demasiado en esto. El desafío al leer esta historia es, en ocasiones queremos avanzar rápidamente, como Israel que acababa de salir de Egipto. Dios ha escuchado el clamor de ellos. Dios está liberando a su pueblo de Egipto de la pesada mano de opresión y esclavitud. Es una imagen real de la salvación. Estábamos en el sistema del mundo atrapados y en cautiverio. Éramos esclavos del pecado y de la ley del pecado y la muerte. Y Dios escuchó nuestro clamor y envió un libertador para los israelitas. Fue Moisés. Para ti y para mí es Jesús. Él nos saca de todo el quebrantamiento y dice, voy a guiarlos a la tierra prometida. Eso es lo que esperamos, pero en la historia no fue exactamente lo que Dios les pidió. Si realmente entiendes la narrativa de la historia, Él no dijo, oigan, los voy a sacar del lugar malo y los llevaré a un lugar realmente bueno. ¿Saben lo que dijo? En realidad dijo esto, vayan y díganle al faraón que tienen que irse. Solo 3 días. Interesante la implicación de 3 días y lo que significa para nosotros como cristianos los 3 días en la tumba donde Jesús estuvo, en una tumba temporal hasta que resucitó. Solo vete por 3 días y literalmente lo que Él dice es, vengan a adorarme. Dios no te está llamando a un lugar, te está llamando a Él mismo. Dios no te llama a una vida mejor, no te llama a la superación personal. Te llama a Él mismo. En toda instancia de la palabra, Él te está llamando a sí mismo. ¿Sabes? Hay mucha gente que piensa, bueno, si sirvo a Dios, entonces voy a entrar en toda esta tierra prometida y todo esto. Su objetivo no es guiarte a un lugar bello o resolver todos tus problemas. Su fin es dirigirte hacia Él. Ese es el objetivo. Ese es su corazón. Y en este caso, lo que es tan poderoso, si lo tienes en cuenta, es que solo iban a estar 3 días. Ahora entenderás por qué estuvo de acuerdo. El faraón, después de sufrir las 10 plagas que pasaron los egipcios en Egipto, mira cómo el 10 es el número de prueba. Las 10 plagas y los 10 mandamientos es como una prueba. ¿Obedecerás a Dios?
También tienes el concepto del diezmo, que es una prueba. Puedes confiar en Dios con tus finanzas, tanto que se discute y argumentan sobre esta sencilla idea y lo tenemos tan claramente expuesto como un principio en la Biblia. Entonces hay una prueba en marcha. Y así entendemos por qué el faraón está dispuesto a dejar que se vayan los egipcios, toda su fuerza de trabajo para la construcción de Egipto y su legado. En su mente está dispuesto a dejarlos ir porque cree que solo se irán por unos días. Ahora entiendes por qué todos estaban tan dispuestos a darles la ropa, el oro y todas las cosas. Pensaban, oh, se irán al desierto y tendrán un pequeño y estupendo servicio de adoración. Y cuando regresen devolverán todas las cosas. Amén. Algunos no saben los detalles de esta historia porque solo ven la película. Ahora tiene sentido que se van con todo esto, pero lo que el enemigo no entiende, lo que el enemigo cree que está ganando, y puede que sientas un pequeño respiro aquí y allá, tienes que entender que Dios está usando lo que el enemigo cree que es para tu destrucción, para su gloria, y tú estarás bien. Amén. Si pudiéramos adoptar esta verdad y vivir así, lo que enfrento no es que el enemigo gane o que yo pierda. Se trata de ser atraído hacia Dios, de entrar más en mi relación con Jesús y para su gloria y para mi bien. En este momento quiero que veas esto. Se dirigen al desierto. Esa es la historia, ¿verdad? Y Dios dice, y leemos así, lean esto. Esto es lo que dice. Quiero que regresen. ¿Lo ves? Nadie lo ve. Está ahí. Quiero que regresen atrás. Y ahí Dios comienza a guiarlos de manera contraria a su intuición. Se dirigen al desierto, tal vez incluso en sus mentes, algunos de ellos pensando que solo van a estar 3 días. Ahora tienes que entender que Dios había prometido, los sacaré de Egipto. Ese fue siempre su plan. Y no es que Dios los engañó, porque Dios es Dios y sabe exactamente lo que hace. Y por eso les dice que se pongan en marcha, pero luego les dice que se regresen y se dirijan hacia el Mar Rojo. Si miramos unos versículos antes, vemos una razón por la que creo que Dios hace esto. Él dice, no voy a llevarlos por donde están los filisteos. ¿Recuerdan a los filisteos? Él dice que no están listos para enfrentarlos. No están listos para esa batalla. Dios nunca te dejará enfrentar una batalla sin prepararte. Miren, aquí está el problema. Algunos luchan creyendo no estar preparados. Pero si estás en esa batalla, es porque el Espíritu Santo te ha capacitado para enfrentarla. Él no nos llevaría a un lugar para el que no estemos listos. Amén. Él ha prometido que no seremos tentados más allá de lo que podamos resistir. Pero siempre haré lo necesario. Abriré un camino. Tendrás una salida. Porque Él es un Dios que abre caminos. Debes entender, Él lo dice. No voy a llevarte ante los filisteos, porque si te llevo ante los filisteos, no estás preparado para esa batalla, te asustarás, huirás, así que te llevaré a otra situación y parecerá una situación imposible. Y quiero que te enfrentes a ella. Y por supuesto los israelitas piensan, bueno, Dios mío, eso es fantástico, de todos modos no queremos luchar. Y así los lleva al Mar Rojo. Porque el faraón va a pensar que están perdidos por esa tierra. Verán, el enemigo se confundirá con este movimiento. Tienen que ver esto. Es bueno recordar que el enemigo no sabe lo que Dios hace. Te intimida y crea miedo. Él ignora el plan de Dios. Su única táctica es intimidarte y crear miedo porque no tiene ni idea de lo que Dios está haciendo. Nunca sabe lo que Dios hace. Él dice que el enemigo se confundirá, que nos estarán observando y pensando en ellos. Los israelitas andan perdidos en esa tierra. El desierto los tiene acorralados. Y endureceré el corazón del faraón. Yo por mi parte endureceré el corazón del faraón. Endurece el corazón del faraón. Otro pasaje dice que el mismo faraón endureció su propio corazón. Pienso que esto es como diciendo que el acto de endurecer tu propio corazón hace que Dios diga, de acuerdo. Si deseas un corazón duro, tendrás un corazón duro. Si quieres rechazarme, te dejaré que me rechaces. Dios no te va a perseguir. Va a esperar tu respuesta voluntaria hacia Él. Amén. Si decides rechazar a Dios, Él aceptará tu elección porque te otorgó poder decidir. Y como se relata en la Biblia, el faraón endureció su corazón y persiguió a los israelitas, pero al final fracasa. Voy a cubrirme de gloria, a costa del faraón y de todo su ejército.
y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y así lo hicieron los israelitas. Y cuando el rey de Egipto se enteró que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer. Fíjate en lo que cambió. Pensaban que solo iban a estar fuera 3 días. Repentinamente dijeron: no permitiremos que continúen. Esto era una prueba para el faraón. Debemos buscarlos y traerlos de vuelta para que fabriquen ladrillos y construyan nuestros edificios y nuestros monumentos y nuestros lugares para culto. Él dice que cambiaron de parecer el faraón y sus funcionarios con los israelitas y dijeron: ¿pero qué hemos hecho? ¿Hemos dejado ir a los israelitas y abandonar su trabajo? Ordenó que prepararan su carro, tomó su ejército, se llevó 600 de los mejores carros y todos los carros de Egipto y oficiales a cargo de ellos. Y el Señor endureció el corazón del faraón para que saliera en persecución de los israelitas, quienes marchaban con aire triunfal. Los egipcios salieron tras los israelitas y todo su ejército y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pijarijot y Baal-Zephón. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, la respuesta: ¿estás listo? Aquí está la nueva nación de Israel, llena de fe poderosa. La nueva nación de Israel y su fantástica respuesta a lo que están viendo con sus propios ojos cuando el faraón se acercaba. Y cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿No te encanta su fe? ¿No la sientes? ¿Tenías que traernos aquí para que nos maten? Dios, podías habernos dejado allí. Estábamos bien muriendo en cautiverio. Y sin embargo nos traes aquí, Dios, para morir así en el desierto. ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? En Egipto te decíamos: déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Prefiero la esclavitud. Prefiero la servidumbre. Sí, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, les dijo Moisés. Miren esto. No teman. Manténganse sus posiciones, que hoy mismo serán testigos. Mantengan sus posiciones y verán la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Dios pronto resolverá este problema de una vez por todas. En otra traducción lo aborda literalmente de esta manera. Es casi como si Moisés les estuviera diciendo: deberían alegrarse de ver a los egipcios, porque el hecho de que vean el problema al que se enfrentan es solo una prueba de que Dios está trabajando. ¿Y si miramos nuestros problemas de esa manera? El solo luchar contra esto es avanzar. Si realmente creemos que Dios hace que todas las cosas obren para bien, si realmente lo creemos, lo que Moisés les está diciendo es: realmente bueno que veas a tu enemigo enfrentándose a ti, porque si no vieras al enemigo, me haría preguntarme si Dios realmente está haciendo algo. Pero al tener a este enemigo acechándote, y sé que puede ser más fácil tener miedo, enfadarnos con Dios, hacernos las víctimas. Oh, ¿por qué permites esto, Dios? Y la realidad es esta: Moisés frente a los egipcios. Aquí está lo poderoso, esto que ves hoy, la batalla a la que te enfrentas, el enemigo al que te enfrentas, el hecho de que lo miras y que Dios lo enfrentará hoy. Esta es la verdad, nunca más los enfrentarás. Una vez y listo, Dios lo terminará hoy, amén. Me encanta eso. Dice: ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Es más fácil decirlo que hacerlo. Al pensar en esta mañana y en el ahora, hay algunas verdades sencillas que creo que debemos resaltar para nuestro avance, según ejemplos de diferentes rompimientos en las Escrituras. Hoy podemos ver a Moisés y a los israelitas saliendo y siendo libres de la esclavitud y la servidumbre, lo que es parte de la promesa de Dios. Esto es lo primero. El hecho que no sea fácil no significa que no sea Dios. A veces hay momentos en los que Dios te llevará
a un lugar difícil, en última instancia, Él te está llamando a Él, no te está llamando a lugares difíciles para luego alcanzar lugares fáciles, no te está llamando a tierras prometidas, no te está llamando a la esclavitud, te está llamando hacia Él mismo, a su presencia. Dios te llamará a Él porque te está enseñando sobre su poder, te está enseñando a tener fe, a tener confianza, te está enseñando a escuchar y te está enseñando a obedecer. Cuando comprendemos lo que Él dice, quiero que regresen. Si ves un mapa de esta península, verías la ruta que lleva directamente de Egipto a la tierra prometida. Esta península, donde está Egipto y donde estaría finalmente la tierra prometida, pudo ser una marcha directa hacia el este y por lo tanto, la verdad es que Israel comenzó a salir de Egipto y empezó a dirigirse hacia el este, hacia su tierra prometida. Y Dios dice que en un momento dado no pudo llevarlos a esta zona porque no están preparados para esa batalla. Así que quiero que regresen. Y se cree que entonces hubo un giro hacia el sur que los llevó al borde del Mar Rojo, que los llevó a un lugar imposible, o para que pudieran ser liberados. Dios puede estar guiándote hacia lo imposible y aquí está la cuestión. Hay un mar rojo frente a ti, hay montañas a tu lado, hay un enemigo detrás de ti, así que el único lugar al que puedes ir es hacia arriba. ¿Ves? Ese es el deseo, ese es el corazón de Dios cuando estás acorralado, cuando estás atrapado, cuando estás sin respuestas, cuando estás sin soluciones y ya no tienes más capacidad para controlar nada. Puedo decirte que es un gran lugar para estar si entiendes que ahora puedo levantar la vista y puedo empezar a ver y observar la salvación del Señor y ver lo que Dios hará por mí. ¿Por qué? Porque simplemente lo estoy siguiendo. Simplemente estoy obedeciendo lo que me dijo que hiciera. Regresar, me regresé. No tenía ningún sentido, pero te sigo, Señor, y como te sigo con obediencia, puedo confiar en ti. Pensé en eso al comienzo del ministerio, para mi esposa y para mí cuando comenzamos. Y todavía pueden surgir algunas dudas a veces. Tenía 19 años y recuerdo que dejé un trabajo bien pagado a tiempo completo, porque sentí el llamado de Dios. Dios me despertó en medio de la noche. Algunos de ustedes pensarán que eso no sucede, pero a mí me sucedió. Me despertó en medio de una noche. Es la forma que tiene Dios para hablarme en medio de la noche. Bueno, te voy a decir, este pastor duerme muy bien. Duermo muy bien, mi esposa puede confirmártelo. No hay muchas cosas que me quiten el sueño. Creo que es una bendición maravillosa de parte de Dios. Amén. Y recuerdo que en nuestra primera casa acabábamos de casarnos hacía muy poco tiempo. Y recuerdo que el Señor me despertó y me dijo, esto es lo que oí decir al Señor. Vas a ser el pastor de jóvenes de esta iglesia en particular, que era mi iglesia local. El problema era que ya había un pastor de jóvenes. Amén. Estaba sirviendo en el ministerio, pero sentí que el Señor me decía, vas a ser el pastor de jóvenes en este lugar. Y por supuesto me di la vuelta y volví a dormirme. Creo que fue sábado en la noche, para luego domingo, mañana, tarde y noche. ¿Todos recuerdan el servicio del domingo en la noche? Me alegro de que ya no hagamos eso, porque no nos bastaba con el servicio dominical por la mañana y teníamos que regresar por la noche. Y pues sí, era genial. Y recuerdo ir con mi esposa en el carro, ya de regreso en la noche. Y le dije a mi esposa, le dije, voy a contarte algo. Pero antes les digo algo que he aprendido en 35 años, amigos, así que no sigan este ejemplo. Y señoras, no se enojen, yo era muy joven, ¿ok? Miré a mi esposa, estábamos en el carro conduciendo por la carretera y la miré y le dije esto. Te voy a decir algo y no quiero hablar sobre eso. No tengo ninguna respuesta para ello, solo quiero decirte lo que me pasó. Y ella pues me miró. Le conté que creo que Dios me despertó anoche y me dijo que seré pastor de jóvenes en nuestra iglesia. Y ella dijo, bueno, ¿y qué? Y yo le dije, te he dicho que no quiero hablar de ello. No tengo ninguna respuesta. Y eso, por cierto, fue un error, ¿vale? Fue un error. Pero no tenía ninguna respuesta. Y en mi inmadurez solo pensé que tenía que expresarlo. Al oírme, o estoy loco, o esto es real. Amén. Y pasaron 2 semanas y recibo una llamada del pastor de jóvenes de la iglesia. Y me dice esto de forma totalmente. Hola, voy a renunciar a este puesto. Ya no voy a seguir haciéndolo.
No implica que automáticamente tomé su lugar. Yo era el hombre, lo sabía, pero simplemente mantuve la boca cerrada. ¿Sabes qué puedes hacer a veces al recibir un mensaje del Señor? Cállate. A veces nos emocionamos y se lo contamos a todo el mundo. Y si hubiera corrido a contárselo a todo el mundo, creo que habría estropeado todo el proceso por el que Dios quería hacerme pasar. Y recuerdo que simplemente dije, vale, y no dije nada. Por supuesto, ni siquiera sé si hablé con mi esposa sobre ello. Simplemente estábamos un poco, ya sabes, yo era muy ignorante. Seré sincero contigo, era muy inmaduro y muy ignorante. Y por eso estoy tan agradecido por la gracia y la ayuda de Dios, incluso en mi ignorancia. Y en muy poco tiempo, mi nombre comenzó a ser mencionado como posible candidato para el puesto. Ahora bien, la cuestión es que querían darme el trabajo, ya sabes, a tiempo completo, pero con un sueldo muy bajo. Iba a ganar $125 a la semana. Como pastor de jóvenes, haz las cuentas. Probablemente ni siquiera alcanzaba a ganar el salario mínimo. Tenía que pagar la hipoteca, tenía que pagar el carro, nos acabábamos de casar. Éramos una pareja sin hijos con 2 sueldos. Y así que hacíamos todo lo que hacen las personas recién casadas y disfrutábamos de la vida, siendo descuidados con nuestras finanzas en cierto modo. Y se abrió así la puerta para entrar al ministerio. Y literalmente de nuevo hice algo tonto. Dejé mi trabajo sin hablar con mi esposa y solo le dije, esto es lo que voy a hacer. Un día me presenté en su trabajo y le dije, oye, acabo de renunciar. Y es una larga historia, en realidad no renuncié. Estaba siendo trasladado por la gracia de Dios, en cierto modo. Y de pronto me encontré en una situación imposible. En parte por mi culpa. En parte por mis propias decisiones y elecciones, así fue. Me gustaría poder decirles que todo me fue perfecto y espectacular, pero hubo decisiones insensatas que tomé, pensando que estaba lleno de fe al solo escuchar la palabra del Señor. Está bien, vamos a hacerlo. Me lanzaba. Y así hicimos, nos lanzamos. Afortunadamente junto a mi esposa y con el llamado de Dios, comenzamos a servir y a construir el ministerio y sinceramente nunca miramos atrás. Pero les puedo decir que hubo momentos en los que Dios nos llevó a situaciones imposibles, situaciones financieras. Recuerdo una vez en la que recibí una factura de impuestos sobre la propiedad en Missouri que llegó de repente al buzón. Estaba dispuesto a aceptar cualquier trabajo aparte y adicional y acepté un puesto repartiendo periódicos en la noche en el downtown Kansas City. Es un lugar muy peligroso para estar tarde por la noche. Más de una vez me topé con policías y cadáveres tirados en la calle por peleas entre pandilleros. Iba a hacer cualquier cosa que pudiera hacer porque no era perezoso. No muy inteligente, pero tampoco era perezoso. Continué adelante pensando, Dios, haré lo que sea que me des. Entonces, y con pocos recursos, recibí la notificación de que la factura de impuestos vencía el 31 de diciembre. El 31. Así es como funcionaba. Y literalmente me quedé delante del buzón y le dije esto al Señor, no tengo esto. Estoy acorralado por todos lados. Dios, estoy haciendo lo que creo que me dijiste que hiciera. Y él me respondió, no eres muy sabio, pero mi gracia es suficiente, te ayudaré en tu ignorancia. Y esa no es la forma que sugiero seguir, por cierto, pero sí, todos tenemos un poco de ignorancia en nosotros. Y me quedé de pie junto al buzón y literalmente abrí el sobre, me sentí derrotado, escaso, no era nada. Pero dije, Dios, no tengo esto. Simplemente hago lo que me pides. Es lo que le dije al Señor. Esto es cosa tuya. Y literalmente lo tomé, no de una manera arrogante o jactanciosa, estaba al límite de mis fuerzas, sin respuesta para esa situación. Dios me puso en una situación imposible. Todos buscan un testimonio, todos quieren un milagro. ¿Tú quieres una situación imposible? Entré, puse el sobre en el mostrador y en silencio pensé, realmente no tengo nada más que decir al respecto. Estuve sentado en mi oficina durante los siguientes días. Alguien entró en nuestra oficina y dijo, hola. Era un mensajero del banco. Dijo, hola, necesito a alguien. ¿Sabes si hay alguien que quiera trabajar? Solo lo necesito por un par de días. Durante el día, para ser mensajero del banco, recoger esto, llevar esto allá, necesito a alguien durante 3 o 4 días. Y yo dije, yo haré lo que sea.
no vendo drogas, pero haré lo que sea, ¿ok? Hay muchas cosas que no haría, supongo, ya sabes. Si son ilegales, no las haría, pero es como si dijera, lo haré, limpiaré tu patio, haré lo que sea necesario. Y esta persona me dijo, bueno, esta es la oferta, esto es lo que se pagará. Y era exactamente la cantidad de mi factura. Y aquí viene lo mejor. Y me dijo, pero esto funciona así. No te pagan cuando lo haces, te pagan el último día del mes. Era diciembre y me dijeron que me pagarían el 31. Fui, hice el trabajo y vi cómo es que esto lo permite Dios. Y todo lo que entendí de eso me enseñó mucho sobre el Señor y su provisión y situaciones imposibles. También me enseñó mucho sobre el dinero. Algunos eligen entre servir a Dios o al dinero. Jesús dice que no se pueden hacer ambas cosas porque ambas te exigirán lo mismo en tu vida. Es una prueba. Pagar el diezmo es una prueba. Hoy no voy a predicar sobre el dinero, pero es donde lo aprendí. Eso y muchas otras experiencias, tuvimos muchas, esa no fue la única. Pero la razón por la que estoy tan seguro y convencido de lo que creo y de cómo vivo, e incluso hoy en día de cómo vivimos como resultado de eso, es porque he visto los rompimientos. Debes comprender que Dios irrumpe en tu vida no solo para sacarte de los problemas como a los israelitas, sino para llevarte a Él, para enseñarte sobre su poder, para enseñarte a tener fe. Es enseñarte a escuchar, es enseñarte a obedecer, es enseñarte a avanzar, es también madurarte para que no vuelvas a hacer lo mismo. Amén, mi amor, amén. Ya ves, Dios te llevará a lugares difíciles. Número 2, Él nos dice una estrategia sencilla, Moisés nos la da, no temas, mantente firme, quédate quieto, guarda silencio. No temas, mantente firme, ve a Dios, guarda silencio cuando veas esto, no temas. Una de las frases más utilizadas de las Escrituras es no temas, no temas. ¿Puedo decirte que es la número 1? Creo que si no es la primera, una de las dos principales, la táctica número 1 del enemigo es llenar tu mente con miedos inútiles e innecesarios. El miedo te paralizará. Dios está tratando de llamarte para que avances. Él estaba tratando de llamar a los israelitas para que avanzaran y el miedo siempre te paralizará. Ahora entiende que hay un miedo bueno que es temporal, circunstancial y de naturaleza protectora. Por ejemplo, si estás en el carro y alguien se mete en tu carril y de repente sientes una descarga de adrenalina y un miedo que te hace apartarte del camino. Ese es un tipo de miedo bueno, no es el miedo del que estamos hablando. Este otro miedo es paralizante, continuo y consume tus emociones. Y de hecho, les cuento que varios hombres con problemas de ira en realidad tienen miedo. La ira es siempre una emoción secundaria. Si reflexionamos, la mayoría del tiempo nos invade el miedo, la preocupación, la ansiedad, la falta de control solo nos genera temor. Y es que el enemigo utilizará el miedo para paralizarte y evitar que sigas adelante como Dios quiere. Segunda de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que esto me dice es que el espíritu de temor no es una emoción, sino un ataque espiritual. Y nos da poder, amor y dominio propio, que son parte del fruto del Espíritu Santo y de la persona del Espíritu Santo. Él dice, no teman. A veces tendremos que hablar con nosotros mismos sobre el miedo. Tendremos que decidir quizás sin sentirlo, pero es mejor no seguir adelante con el miedo. Amén. Les dice, no teman. Les dice, no tengan miedo, mantengan sus posiciones. Habrá momentos en que tendremos que mantenernos firmes y convencidos. Hay momentos en los que tendrás que mantenerte firme en lo que has oído decir al Señor. ¿Por qué Dios me dio un comienzo tan claro en el ministerio? No creo que siempre sea igual. Creo que lo hace en algunos casos. Les diré por qué creo que Dios me dio un comienzo tan claro. Porque Él sabía que lo necesitaría. Él sabía que cuando golpearan las dificultades, yo tendría que volver a ese momento al que aún puedo regresar 35 años después y escuchar al Señor decir, te estoy llamando. Ha habido momentos en los que el Señor ha hablado de manera sobrenatural y creo que lo hace porque sabe que lo vas a necesitar para sobrevivir a lo que te espera, para superar lo que te espera, para ser más que vencedor en lo que estás a punto de enfrentar. Vas a necesitar algo en lo que apoyarte,
verás que hay un tiempo para esperar en el Señor en lugar de hacer un movimiento por tu cuenta. La tendencia de la mayoría cuando estamos acorralados es tomar cualquier vía de escape para salir pronto. Un acto por tu cuenta te aleja de la voluntad perfecta de Dios. El plan de Dios era que se quedaran frente al Mar Rojo. En ese momento empezaron a culparon a Moisés, culparon a Dios, desearon volver a Egipto. ¿No es interesante cómo tu pasado miserable de repente parece tan bueno y hasta lo quieres de vuelta en lugar de tu presente? Es interesante creer que lo pasado era bueno, porque ahora estás teniendo dificultades. Te invito a que salgas de esa perspectiva errónea y sin visión, y consideres que Dios te está pidiendo que te mantengas firme en tu fe, que te mantengas firme en tu resolución. Para mantenerte firme en la fe, recuerda, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. El Salmo 46 nos invita a reflexionar sobre esto y también lo siguiente, que dice, seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Él está diciendo, si permanecen quietos, verán cómo soy exaltado en esa situación. Hay un momento para permanecer quieto en lugar de actuar con presunción. Y finalmente les dice, vean la salvación y callen. Y les digo que creo que una de las mayores tragedias es cuando las personas se convencen a sí mismas de lo contrario a lo que Dios ha dicho. Empiezan con fe. Y de repente, lo ves, lo oyes, y si no lo ves, lo sientes. Miras esas ligeras desviaciones y las pequeñas diferencias de lo que Dios dijo. Y entonces, bueno, ya sabes, estás comentando. Escúchame, comprendo la naturaleza humana, pero la lengua puede causar vida o muerte. Quienes hablan mucho enfrentarán las consecuencias. Proverbios 18. Escucha, hay poder. Hay el poder de la vida y la muerte en tu lengua. Y simplemente lo que él está diciendo es que cualquier cosa que elijas va a traer una consecuencia. Puedes hablar a ti mismo contrario a lo que Dios ha dicho. Puedes convencerte a ti mismo de lo que Dios te ha dejado claro de manera definitiva. Simplemente por no guardar silencio. Hay un momento para estar callado. ¿Te puedo compartir un pensamiento aquí? Muchas veces cuando necesito estar callado y empiezo a decir algo por la inspiración del Espíritu Santo, escucho, cállate. En silencio. Vamos, ¿lo has sentido? Es esa dirección del Espíritu Santo como, cállate. Y te digo que si logramos aprender a seguir al Espíritu Santo, creo que cuando el Espíritu Santo hace eso, es porque hay un momento de vida o muerte a punto de salir de mi boca. Y si no puedo hablar de vida, Él me dice que no diga nada. Preferiría que hablaras de vida, preferiría que estuvieras de acuerdo con Dios en lugar de estar de acuerdo con el enemigo. Porque en realidad, si miras a los israelitas, ¿con quién estaban de acuerdo cuando hablaban? Estaban de acuerdo con Egipto y el faraón, el enemigo. En realidad, estaban más alineados con el faraón que con Dios en ese momento, siguiendo a Dios y alineados con el mundo. Y sin embargo, los ves en este momento, ¿y qué pasó? Moisés y toda su brillantez y toda inspiración, creo que con el Espíritu Santo simplemente les dice, cállense. Mantengan silencio. En ocasiones Dios pedirá que griten, declaren o decreten cosas, pero en otras les dirá que guarden silencio, porque lo que están por salir de su boca podría ser muerte en lugar de vida. ¿Ves? Él dice que el Señor peleará tu batalla. Entendamos que la fe no es una negación de la realidad, sino rechazar el dejar que la realidad defina quién es Dios. No es mirar la situación y pretender que no existe. No, todo bien. Ellos sabían que existía, pero ¿y qué? Lo que él quería que hicieran era estar callados y no ceder a lo que veían, sino dejar que su fe les permitiera confiar en la capacidad de Dios por encima de la realidad de lo que veían. ¿Y si pudieras conseguirlo? ¿Y si pudieras empezar a hacerte esta sencilla pregunta? ¿Cuál es la perspectiva de Dios sobre esta situación? Cada vez más me encontraba retrocediendo, enfrentando dilemas y preguntándome, ¿esto incomoda a Dios? ¿Le preocupa? ¿Dios se molesta por esto? ¿Es esto de Dios? ¿Cuál es la perspectiva de Dios? Él nos dice, mis caminos son más altos, mis pensamientos son más elevados.
con ayuda del Espíritu Santo, entonces las mentes pueden renovarse con la palabra de Dios y empezar a pensar como Él lo hace. Incluso si no lo creemos, Él puede revelarnos su pensamiento. Veces vivimos con una perspectiva inferior que nos causa destrucción en lugar de simplemente dar un paso atrás y pensar, ¿qué piensa Dios sobre esto? ¿Qué dice Dios sobre esto en su palabra? Él dice, no tengan miedo, mantengan sus posiciones y cállense. Versículo 15 de Éxodo 14. El Señor le dice a Moisés la siguiente verdad. Ahora los llama a seguir adelante con fe. Le dice a Moisés, me encanta esta respuesta de Dios en la Biblia. Es una de mis favoritas. Todos están enloqueciendo. ¿Te imaginas la escena? Moisés, ¿por qué nos haces esto? Nos traes junto a gente que dice, oh, yo lo sabía, no confío en él. Solo te quiero decir, la gente siempre tiende a culpar a un líder cuando siente que Dios les ha fallado. Culpar a alguien. Buscamos a alguien a quien culpar porque no podemos ser nosotros. Y no puede ser que Dios solo esté tratando de hacernos avanzar. Y no puede ser que Dios esté tratando de enseñarnos algo. No puede ser, tiene que ser culpa de alguien. Vamos, iglesia, tú lo debes saber. Que existe esa tendencia a buscar de quién es la culpa, o quizás es tu culpa, por lo tanto ellos no hicieron nada. Bueno, otros son los culpables. Y sí, quizás es cierto en cierto modo, pero en este caso simplemente culpaban, lloraban y esperaban la muerte, hablando de la muerte. Escuchen lo que Dios dice. Esta es mi respuesta favorita. Dios dice que el Señor le dice a Moisés, ¿por qué lloras ante mí? Esta es la nueva versión internacional de Waylon. ¿Por qué? Te quejas. Todo el mundo sabe que quejarse es algo típico de América. Te duele el estómago y ahí estás quejándote, solo te quejas. ¿Por qué me lloras? Pensé que se suponía que debíamos orar. No estaban orando. Habían recibido instrucciones del Señor. No estaban orando. Estaban criticando, quejándose, culpando. Están siguiendo esta conversación sobre la muerte. Y Dios les pregunta, ¿por qué lloran entonces? ¿Por qué me están diciendo esto? Quiero decir, ¿puedo preguntarte algo? ¿Puedo decirte algo, iglesia? Cuando Dios te hace una pregunta, no busca información. Así que Dios no los mira como si tuviera mucha curiosidad por saber qué pasa en su corazón, que me dirías la verdad como si Él no está haciendo eso. Cuando Dios les hizo una pregunta, quería que supieran, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿Entienden lo que está pasando en su corazón? ¿Por qué lloras? No creo que en realidad les dice ¿por qué lloras? Creo que lo que les dijo es ¿por qué lloras ante mí? ¿Ves la diferencia? Dile al pueblo de Israel que siga adelante. Dios. Eso es genial, me encanta ese plan. El problema es que hay una gran extensión de agua delante de nosotros. ¿Se supone que debemos nadar? ¿Es eso lo que vamos a hacer con nuestros enemigos acechándonos? No. Dios dice, ordena a los israelitas que se pongan en marcha y tú levanta tu vara. Extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. ¿Lo ven? Aquí está la pregunta y aquí es donde se hace práctico toda esta charla. Por eso acepté tantos trabajos como pude en aquellos días que ha puesto el Señor en tu mano. Dios no va a usar lo que no tienes. Él va a usar lo que sí tienes. Estás buscando soluciones. Fuera de ti mismo. Fuera de tu capacidad. Fuera de lo que ya tienes en tus manos. Y Dios nos dice, le di a Moisés una vara que era una representación de mi presencia, de mi guía, de mi autoridad que va por encima. Miren esto. Usen eso, lo que ya les he dado. Cuando estés sentado frente a tu avance, mi pregunta es esta. ¿Qué tienes en la mano? Vas a ver esto una y otra vez en las Escrituras. Cada vez que alguien se enfrentaba a un problema físico, Dios les decía, ¿qué tienes? Voy a bendecir lo que tienes, no lo que no tienes. Algunos de ustedes piensan, bueno, la única solución es que me toque la lotería. No, estás pidiendo lo que no tienes y nunca tendrás. Estabas pidiendo eso en lugar de comprender que Dios te está dando algo en tu mano. Dios les está dando la capacidad. En mis primeros días en el ministerio, Dios me dio esto.
Yo, como dije, no soy perezoso. Dios me dio esa tenacidad y eso es como, lo haré, haré lo que sea, lo que necesites, lo haré, soy tu hijo. Tenía la capacidad de aplicarme diligentemente y hacer lo posible. Y lo que podía hacer era lo que Dios usaba para bendecir y multiplicar según la temporada y traer avances y seguir enseñándonos sobre su fidelidad y su bondad. Sí, hubo momentos milagrosos, sin duda, en los que no tenía nada y Dios nos bendijo de todos modos porque estaba usando lo que tenía en mis manos. ¿Qué ha puesto Dios en tus manos? Tus manos para su gloria. Dios te ayudará a moverte sin miedo, ya que no hay milagros sin movimiento y el miedo solo busca paralizarte. Es el movimiento. Escucha, Dios le dice a Abraham, levántate y vete. Levántate y ve a la tierra que te mostraré. Él le dice, levántate y vete. No le dice a dónde. No le dice cómo llegar. No le da un mapa. No le da una brújula. Solo le dice, levántate y vete. Y Abraham dice, ok, se levanta a la mañana siguiente. Y si supongo que nos iremos. Ahora aquí estoy yo. Ni siquiera sé si iba en la dirección correcta para empezar. Pero lo que sí sé es que usó lo que le habían dado. Sus piernas, su fe. Y avanzó en una dirección. Y esta es la belleza. La palabra nos dice que Dios ordenará los pasos de los justos. Así que si tengo un corazón sometido a Dios, si tengo un corazón obediente a Dios, si me rindo a su voluntad y me siento y digo, está bien, Señor, ¿qué tengo que puedas usar y puedas multiplicar? Podría bendecirte y tú puedes multiplicarte. Para algunos de ustedes es un trabajo, es una idea, es una relación, es no sé qué es, pero Dios te ha bendecido con algo que es un don. Tienes algo en tus manos y Él dice que si empiezas a usarlo, entonces yo puedo guiarlo en la dirección correcta y te llevaré a donde necesitas llegar. Mira, Dios llama al movimiento. ¿Puedo decirte algo? Yo era así. Esta verdad me reafirmó. Me reafirmó. El ministerio puede subir para estas semanas y en los próximos días. Cuando el enemigo se te enfrente, esto es lo que te animo a hacer. Su objetivo es que entres en pánico y tengas miedo, que te paralices y no te muevas. Es el tiempo, vamos a hacer Zion City. Estoy hablando con varios aquí. Ese es el momento para afirmarse aún más, resueltos en su convicción y dar un paso adelante con fe. ¿Me escuchas? No lo digo a la ligera, porque hay quienes lo malinterpretan y creen que Dios solo está ahí para ellos y apoyará cualquier cosa que quiera. Eso no es así. Lo que dije es que cuando sigues a Dios, te sometes a Él, te rindes a Él, le obedeces y Él lo confirmará. Y el enemigo viene contra ti para paralizarte, infundirte miedo, hacerte retroceder, causarte ansiedad y demás. No es momento de simplemente decir sí y esperar a oír la instrucción del Señor, sino que en el momento en que oigas, actúa con aún más determinación. Es en tu movimiento. Para mí ese es el momento de volverte aún más tenaz en tu obediencia. Escucha, nunca fue nuestra intención hablar de finanzas y todo eso, pero fuimos enseñados. Nunca fue nuestra intención en aquellos días de escasez no dar el diezmo ni ofrendas. Escucha, hubiera sido fácil para mí decir, bueno, tengo esta deuda, tengo, ya sabes, la llamada del gobierno y bla, bla, bla. Hubiera sido fácil no dar. Nunca fue nuestra intención. Porque más aún, ese era nuestro momento para decir, está bien, Señor, tú nos trajiste. Señor, queremos todas las promesas y bendiciones de Dios. Así que voy a vivir de acuerdo con tu palabra, todo lo que tú me indiques y me pidas hacer. Y por eso voy a ser aún más tenaz en mi fidelidad en este aspecto. Dios. Ni siquiera es una opción. Si tengo que levantarme en medio de la noche e ir a repartir periódicos, lo haré. Pero te voy a honrar, te voy a obedecer, te voy a adorar. Con eso que me cuesta algo y entonces esos momentos en los que viene el enemigo son momentos tan fuertes. ¿Y qué harás? ¿Te paralizarás? ¿Huirás? ¿Regresarás? Porque para ellos huir era volver directamente al cautiverio. ¿O darás un paso adelante con fe?